Bueno, el Señor les bendiga una vez más. Hoy, como estamos con la Santa Cena, algo que recordamos es que Él nos perdonó, que Él nos salvó, que Él nos restauró, que Él nos redimió. Entonces, el Señor hablaba a mi corazón sobre ese tema tan importante, el perdón. Nosotros como hijos de Dios, una de las cosas más importantes que debemos reconocer y vivir es el perdón. Como dice el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas y cuyos pecados son limpiados. Así como cantábamos en la segunda canción, no sé si lo recuerdan, día feliz, qué día tan glorioso, ese día en el que el Señor nos perdonó. Y la verdad es que nosotros necesitamos del perdón de Dios. Porque aunque aquí todos somos bonitos, todos somos santos, se ven muy guapos todos, la verdad es que la palabra dice, ¿qué dice? Que no hay justo ni aún uno. Todos nos descarriamos, todos nos apartamos, todos nos fuimos tras nuestros propios caminos. Todos nos apartamos de Dios y no tuvimos en consideración su palabra. Y es por eso que el perdón es algo tan importante para nuestras vidas. El perdón nos libera, nos restaura, nos da una identidad, nos hace nacer de nuevo, porque es por la palabra de Dios que somos hechos nuevos, y es esa palabra la que nos transforma, nos limpia, nos purifica. Pero todo comienza desde el perdón, y por eso es tan importante. Ahora, ¿de qué forma nos perdona Dios? ¿Será que Dios es como nosotros para perdonar? ¿Qué creen? Dios no es como nosotros. Dios dice en su palabra que Él toma nuestros pecados y los arroja. ¿A dónde? A lo profundo del mar. Es decir, que no se recuerda más de eso. Nos perdonó, se olvidó ya de eso. ¿Y qué más dice también? En Isaías. Dice que si nuestro pecado fuera rojo como el carmesí, Él lo dejará blanco como la lana. Así es Dios. Entonces, el perdón de Dios nos hace bien. Es necesario que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, vivamos desde allí. Es más, nosotros deberíamos ser reconocidos por ser una comunidad que perdona. No una comunidad que juzga, que critica. Yo sé que aquí nadie es así, pero lo hablo de otras congregaciones que hay por allí. Pero los cristianos deberíamos ser así, reconocidos por el perdón, por el amor, por mostrar cómo es Dios. Es más, deberíamos también, nuestra bandera, por así decir, nuestra carta de presentación debería ser esa, el perdón. Y yo les digo, deberíamos también influenciar esta sociedad a través de eso. Porque afuera hay muchos problemas. Y a veces pensamos, ¿cuál será la solución a tantos problemas? ¿Será que con dinero se resuelven los problemas? ¿Qué piensan? Ayudan, el dinero ayuda, obviamente, pero no resuelve la raíz de todos los problemas. ¿Será que con la educación, haciendo que la gente aprenda más, vaya a la universidad, estudie, se prepare, se resuelven todos los problemas? ¿Qué piensan? La educación obviamente es buena, es útil, pero no resuelve la esencia del problema. ¿Y será que si todo fuera justo y todo fuera perfecto, se resuelven todos los problemas? Pues la verdad, la Biblia dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. O sea, que aquí, aunque planeemos ser lo más justo posible, nosotros realmente no podríamos ser justos. Y le pongo un ejemplo. Si, imagínense, tomamos por decir un ejemplo, un ladrón, y mandamos al ladrón a la universidad. ¿Será que deja de ser ladrón por ir a la universidad? ¿O aprenderá mejores cosas para ser ladrón? Perdónenme el ejemplo, pero es verdad. Porque eso no se va a quitar con más educación. La única cosa que va a transformar nuestra vida, que va a resolver cualquier situación, es el Evangelio. Es el arrepentimiento para perdón de pecados. De modo que ahí es donde está la solución de cualquier problema. En el perdón de Dios. Un perdón que transforma, limpia, purifica, libera totalmente.
Amén. Entonces, Dios con su palabra, así como dijo Alberto hace un rato, Él dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Él es poderoso para hacer todas las cosas. Y Jesús, que es la palabra hecha hombre, Jesús, que es Dios hecho hombre, vino a mostrarnos la manera en la que nosotros debemos vivir. Es decir, Él nos mostró tanto la teoría como la práctica. Entonces, si nosotros vemos a Jesús, vamos a ver de qué manera tenemos que vivir. Él es nuestro modelo, nuestra manera de hacer las cosas, tanto en práctica como en teoría. Entonces, hablando del perdón, hay dos cosas que hace la palabra. Cuando nosotros recibimos la palabra, ella lo primero que hace es algo en nosotros, nos transforma, a nosotros primeramente. Pero la palabra también tiene que hacer algo en nosotros hacia el hermano, hacia el prójimo, hacia el que tenemos al lado. ¿Sí o no? No sirve de nada que nosotros recibimos y ya. No, tiene que haber un cambio. Yo siempre pongo el ejemplo, y me perdonan por mis ejemplos que son así. Otro ejemplo, hay personas que saben y conocen todas, absolutamente todas las dietas. Yo sé que algunos las conocen, todas, pero nunca hacen ninguna, porque solamente tienen la dieta aquí, en la mente, pero no la ponen en práctica. Así podemos hacer con la palabra nosotros, sabemos, pero no la aplicamos. Y entonces saberla y no aplicarla es como no saberla. Entonces, uno de sus discípulos a Jesús le preguntó, Señor, yo sé que es importante eso del perdón, eso que tú hablas del perdón, yo sé que es importante, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Recuerdan? Eso está en Mateo 18:21. Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces? Recuerden que en esa época la ley decía ojo por ojo, diente por diente. O sea, lo normal era eso. Y que a ti te vengan y te digan lo contrario, tienes que perdonar. Era raro. Y Pedro, como Pedro siempre es muy Pedro, él cree que le está diciendo al Señor algo, una revelación divina. Y le dice, ¿tú crees que hasta 7 veces te parece bien que hay que perdonar? Pedro pensando que... ¿Y saben qué le responde Jesús? No te digo que 7, sino que 70 veces 7. Exagerando, diciendo que todas las veces que sea necesario hay que perdonar. Pero lo que me gusta de Jesús es que Él muchas veces responde contando una historia. Y esa historia se las voy a contar ahora. La historia se encuentra en Mateo 18, 23 al 25. Es la historia de los 2 deudores. No sé si la han escuchado, la reconocen, la pueden leer luego, yo se las cuento rápidamente. Se encuentra en Mateo 18, 23 al 35. Y dice así, se las cuento, se las parafraseo. Dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a... O sea, que Él está ya contando cómo es el reino de los cielos. Es decir, cómo deberíamos vivir nosotros, cómo es nuestra identidad, qué tenemos que hacer. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiere hacer cuentas con sus súbditos. Modifica muchas palabras, pero digamos súbditos. Entonces un rey quería hacer cuenta con este súbdito y lo llama. Ven acá, vamos a cuadrar cuentas. Y se dio cuenta de que le debía 10,000, allí dice 10,000 talentos. Yo 10,000 talentos, porque es un poco raro, 10,000 talentos, ¿cuánto será? En algunas traducciones dice 10,000 monedas de oro. Podrán imaginarse cuánto cuestan 10,000 monedas de oro. Y yo hice un pequeño cálculo y son 18 millones de euros. ¿Se imaginan? O sea, el rey llama a este hombre, ven acá, vamos a cuadrar las cuentas. Calculó, mira, tú me debes 18 millones de euros. Lo mandó a la cárcel, a él, a su esposa, a su familia, a todos, hasta que le pagara esa cantidad de dinero. Este hombre vino al rey y le dijo, por favor, te suplico, te ruego, déjame salir de aquí y yo te voy a conseguir el dinero como sea. ¿Ustedes se imaginan deber esa cantidad?
Es imposible de pagar. Pero bueno, el hombre suplicó, 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 y el rey dice, movido a misericordia, lo soltó. El rey le dijo, vale, no te preocupes, yo te perdono la deuda. Lo soltó a él y lo soltó a su familia. Y se fue. Ahora, este hombre, cuando se fue, se encontró con otro compañero que también le debía dinero a él. Dice que le debía, la traducción son 100 monedas de plata. 100 denarios son 100 monedas de plata. Y si lo traemos a esta época en dinero, ¿saben cuánto le debía? 3.000 euros. Es dinero también. Y entonces este hombre, con el otro que le debía 3.000 euros, le dijo, ven acá. Y ¡buf! Lo metió en la cárcel a él, a su familia, a todos, por los 3.000 euros. Los amigos del segundo hombre, al ver lo que ocurre, se enfadan y van con el rey. Rey, mira lo que pasó. Mira, este que tú le perdonaste, mira lo que hizo con este otro. ¿Saben qué hizo el rey? El rey fue con el primer hombre y le dijo, ¿cómo es posible si yo, que te perdoné todo esto, no pudiste hacer lo mismo con este otro? Fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara todo. Entonces Jesús concluye diciendo, así será en el reino de los cielos, si no pueden perdonar a sus hermanos. ¿Y qué tiene que ver esta historia con nosotros? Pues esta historia tiene que ver todo con nosotros. Porque este rey del que habla aquí, es el Padre. Este rey es Dios. Y el primer deudor, ¿saben quién es el primer deudor? Ustedes y yo. Este primer deudor que le debía tantísimo dinero, somos nosotros. ¿O es que acaso nosotros podemos pagarle a Dios lo que Él nos ha perdonado? ¿Somos capaces nosotros de limpiar nuestras culpas, nuestros pecados, nuestra inmundicia? No tenemos manera de pagarle. ¿Qué es lo bueno? Que el pecado, el perdón se recibe gratuitamente. Ese perdón es gratis, solo tenemos que recibirlo. Y de la nada son perdonadas nuestras deudas, siempre que lo creamos. Ahora, muchas veces, aunque Dios nos perdona y arroja nuestros pecados al fondo del mar, hay personas que, ¿saben qué hacen? Van y buscan y recuerdan sus pecados. O peor aún, recuerdan los pecados del hermano y se los critican, se lo dicen, se lo recuerdan. Yo sé que aquí eso no pasa, pero no es lo que está ordenando el Señor. El Señor está ordenando que nosotros perdonemos a nuestros hermanos. Ahora, el perdón, sin perdón no podemos vivir, porque el perdón trae consecuencias a nuestras vidas. No solamente hacia Dios, sino hacia nuestros hermanos también. ¿Cómo podríamos definir el perdón? Nuestro perdón hacia el otro. No, porque algunos dicen, es que yo no puedo perdonar. Tengo esto aquí, no puedo. No siento perdonar. Una definición de perdón es, la tengo por acá, decisión voluntaria, consciente, que nos libera de pensamientos negativos como rencor, enojo y dolor. De modo que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Perdonar es soltar lo que me hace mal, soltar lo que me perjudica, soltar ese dolor. De hecho, por el contrario, el perdón nos trae mucho beneficio. Estoy hablando de dos clases. Uno, sabemos, el perdón de Dios hacia nosotros. Nos libera, nos limpia, nos purifica. Pero el perdón de nosotros hacia nuestro prójimo tiene beneficios igual. Mira, dice, permite que tengamos relaciones sanas. Permite y mejora la salud mental. Mejora el grado de estrés, ansiedad y hostilidad. Mejora el sistema inmune. Mejora síntomas de depresión. Mejora la salud del corazón. ¿Se vean eso? ¿Se vean que el perdón puede tener todos esos beneficios para nosotros? Yo no lo sabía hasta que me puse a investigarlo. Y a veces me pregunto, ¿por qué en la calle hay tanta gente con depresión, ansiedad, estrés? ¿Por qué? Pueden haber muchas razones, pero esta es una, la falta de perdón. La falta de perdón es lo contrario
nos hace vivir amargados, estresados, nos limita, no nos permite crear buenas relaciones con otros. La falta de perdón nos esclaviza. Imagínense, nosotros somos hechos nuevas criaturas, nosotros somos creación nueva de Dios, somos libres de todo pecado, de todo orgullo, de toda maldad, somos libres totalmente. Ahora imagínense que con esa libertad nos metemos en esclavitud otra vez. Nos metemos ahí porque nos sentimos cómodos, y digo cómodo entre comillas, porque hay personas que les gusta sentirse de esa manera. No digo nuevamente que aquí haya uno, pero seguramente conocen a alguien que sí. ¿Saben que en saber eso me recuerda que nosotros nos hacemos esclavos de la falta de perdón cuando no entendemos esto o cuando no lo sabemos? Porque a veces no sabemos, pero ¿por qué vuelvo y caigo en lo mismo? ¿Por qué vuelvo y otra vez disgusto? ¿Por qué vuelvo y otra vez y otra vez y otra vez constantemente? Ahí está la clave, la falta de perdón. Y muchas veces no es ni hacia los demás, muchas veces es hacia uno mismo. A veces no nos perdonamos nuestras propias faltas. Y te digo una cosa, si Dios a ti ya te perdonó todos los pecados, ¿quién crees que eres o que soy para no perdonarme yo mismo? No tendría lógica, ¿sí o no? No tendría lógica, porque si Él nos perdona, nosotros debemos perdonar a nosotros mismos. En 1862, los que no sepan, yo no lo sabía hasta hace un poco, 1862 fue abolida la esclavitud en Estados Unidos. Eso fue hace poquito, hace 160 años. Era legal la esclavitud. Y en 1862 fue abolida. O sea, salió una ley que decretó, ya no existen más esclavos. No es permitido la esclavitud. De modo que todos los esclavos ya eran libres, ¿sí? Pero 2 años después de eso, o sea, en 1864, 2 años después, había un grupo de esclavos que no se habían enterado de la noticia. No se habían enterado que ya no eran esclavos. Ya no se habían enterado que era ilegal ser esclavos. ¿Y adivinen qué? Seguían siendo esclavos. Durante 2 años después que salió la ley de que no tenían que ser esclavos. 2 años después se enteraron y fueron libres. Cuando yo leí esa noticia, me acordé de esto, que muchas veces nosotros, siendo hijos de Dios, siendo libres, estando en libertad total, no sabemos que Él nos liberó y nos esclavizamos. Y estoy hablando del perdón, pero aquí, en vez de perdón, puedes poner cualquier otra cosa que a ti te esté atando. Voluntariamente nos metemos otra vez bajo esclavitud. No permitas que el enemigo te engañe, porque Él vino a liberar, a dar vida y vida en abundancia. Y el enemigo viene a mentir, a acusar y a matar. Entonces, en esta mañana, ¿a quién vas a escuchar? ¿La voz de Dios o la voz del enemigo? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Al Señor o al enemigo? Te lo digo porque la batalla la tenemos muchas veces en nuestra mente y luchamos. Yo no puedo, yo no sirvo, yo no puedo, No sé si les ha pasado, pero la palabra dice que Él tiene planes de bien para nosotros, planes de bien, planes de buena voluntad. Y si Él es nuestro Padre y quiere lo mejor para nosotros, ¿qué nos toca a nosotros? Más que escucharle y obedecerle. Entonces, en esta mañana, el mensaje, y aprovechando que tuvimos la Santa Cena, es vivamos desde el perdón. No vivamos con amargura, con rencor, con odio. Eso nos limita, nos ata. El perdón nos libera. Número 1, el perdón de Dios hacia nuestras vidas. Nada ni nadie te puede juzgar de lo que ya hayas hecho. Y es muy fuerte. Imagínate por un instante el peor de los pecados que te puedas imaginar. Pongo otro ejemplo exagerado. Imagínate Adolfo Hitler. ¿Saben quién fue Adolfo Hitler? ¿Sí?
un asesino, homicida, el peor de muchos. Mató niños, mujeres, judíos. O sea, fue un tipo horrible. Si esta persona, es un ejemplo solo, ¿vale? Si esta persona, justo antes de morir, se arrepiente y cree en Jesús como su Salvador, ¿Dios lo perdona o no? De todos sus pecados, lo absuelve totalmente, entra al cielo. ¿Sí o no? Sí, sí. Adolfo Hitler, poniendo el ejemplo más drástico que hay, Dios lo perdona. Le perdona sus 18 millones de euros, volviendo al ejemplo. Y entonces, ¿quién somos nosotros para no perdonar al hermano que hizo una pequeña falta contra nosotros? Debemos vivir desde el perdón. Si no hay perdón, no hemos entendido todavía. Y es que esto es lo más drástico. El perdón y la gracia y la misericordia es mucho más fuerte que toda la ley que pueda haber existido. Porque la ley se aplica, un pequeño castigo y ya. Pero está ahí, ahí, ahí. En cambio, la gracia y el perdón te obliga a olvidar, a pasar y a estar junto a la persona. Es más difícil, pero lo hacemos ¿por qué? Por amor. Entonces, el perdón debe ser nuestra bandera. El perdón, primero recibirlo y segundo, aplicarlo hacia el hermano. Pero no solo al hermano aquí dentro de la iglesia, también a nuestros amigos, conocidos, familiares en la calle. Y el perdón es lo que abre la ventana y la puerta para compartir el Evangelio. Sin perdón no podemos hacer la obra de Dios. Amén. Bueno, pero no tengan esa cara, no los estoy regañando tampoco. Entonces, debemos vivir bajo el perdón de Dios y mostrar el amor a nuestros hermanos. Pero que no sea como decimos, te perdono, y a la semana estoy recordando eso de nuevo. Te perdono, y ahí le estoy otra vez reclamando. Hablo con la persona, no, pero es que tú siempre, y le recuerdas lo que hizo antes. Eso no sería perdón. ¿Eso qué sería? Eso sería una excusa de momento. El perdón realmente, si fuera como Dios nos perdona, recuerden la definición, decidimos olvidar lo que ocurrió. Soltamos lo que nos hace mal, soltamos lo que nos daña, soltamos el orgullo, el dolor y el sufrimiento y buscamos la reconciliación. Amén. Vivamos desde el perdón, no desde la ira, no desde el juicio, no desde la comparación tampoco. Amén. Bueno, en esta mañana les voy a pedir que se pongan en pie y vamos a orar en este sentido. Si ya tú has recibido el amor de Dios, el perdón de Dios, yo te invito a que hoy puedas tenerlo presente más que nunca. Él te ama y te perdonó de una forma increíble, tanto así que envió a su Hijo a morir por ti. Vive desde el perdón, recibe el perdón de Dios. Y si nunca lo has recibido, créelo, Él murió por ti. La forma de acceder al perdón de Dios simplemente es por fe. Si crees que Jesús murió por tus pecados, Él te perdona. Pero también te digo, perdona a tu hermano, perdona a tu familiar, perdona a tus padres o a quien tengas que perdonar. Ya vivir muchas veces es difícil, pero vivir cargando una carga tan pesada de odio, de orgullo, de dolor, es complicado. Él vino a cargar nuestras cargas, Él vino a llevar nuestro yugo. Entonces yo te invito, desde tu corazón, habla con el Padre, habla con Dios y Él te perdona.
y que podamos nosotros como comunidad, como iglesia, vivir desde allí, desde el perdón. Y créanme, cuando perdonamos, todo es nuevo, todo es hecho nuevo. Podemos volver a comenzar. ¿Te imaginas que todo lo antiguo pasara y que hoy puedas tener un inicio nuevo? Lo que pasó, bueno, ya pasó, pero date el privilegio de olvidar eso. Date el privilegio de, si el Señor te perdona, ¿quién eres tú para no aceptar su perdón? ¿Quién soy yo para no aceptar su perdón? Hoy pueden hacer todas las cosas hechas nuevas. Y bueno, no somos perfectos, nos equivocamos, yo el primero. Pero ¿sabes qué? Su misericordia se renueva cada mañana. Y cada mañana puedes una y otra vez venir a Él. Amén. Padre, yo te doy gracias porque tú nos has perdonado. Aun cuando no lo merecíamos, aun cuando fuimos rebeldes ante ti, tú nos perdonaste. Hoy podemos libremente acercarnos a ti. Hoy podemos estar junto a ti como que si nunca hubiéramos pecado. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos que tú nos bendigas, pero sobre todo que nos ayudes a entender tu perdón, tu gracia, que es demasiado grande, incluso para comprenderla muchas veces. Yo te pido que ese perdón llegue a nuestras vidas, nos transforme, nos haga nacer de nuevo, pero también te pido que podamos vivir desde el perdón, que podamos perdonar las ofensas a quien nos ha faltado, sabiendo que sea lo que sea que nos haga, no es nada comparado con lo que tú nos perdonaste. Ayúdanos a comprender y a vivir de esta manera. Yo anhelo que podamos ser esa comunidad, una comunidad que desde el perdón gana vidas para Cristo, que desde el perdón anuncia tu amor y tu evangelio. Padre, así como tú le respondiste a Pedro, no 7, sino 70 veces 7 tenemos que perdonar. Porque por medio de nuestro perdón, Señor, y de tu perdón, podemos ganar a más almas para ti. Tú nos liberas, nos haces renacer de nuevo, nos das aliento, renueva nuestra fuerza a través del perdón. Gracias porque tu sangre preciosa nos limpia y nos purifica. Yo te alabo y te bendigo porque no hay nadie como tú. Tú nos haces nuevos, nos liberas y nos das vida abundante. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.